¿Cómo estás? Es un placer poder saludarte. Te saluda tu amigo Luis, el pecador. Hoy quiero hablarte de una historia que es muy conocida. Todos la hemos leído en algún momento. Incluso si no eres cristiano, has escuchado esta historia y es David y Goliat. Sabemos la historia, sabemos que David va a pelear contra los filisteos. Goliat era un filisteo súper grande, gigante. Y al final del día, resumiendo un poco nada más la historia, él lo derrota. Vamos a tratar un punto muy importante. A veces nosotros nos enfocamos simplemente en la historia, pero nos olvidamos de quién es el autor de dicha historia. Si nos vamos a 1 Samuel 17 y leemos solo un poco en el 24, dice así. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 a la letra dice: Todos los hombres de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor, o sea, había miedo porque era grande. Imagínese usted, nosotros somos pequeños, al ver un gigante, claro que nos daría no solo miedo, pavor. Y cuando uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aquel que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una recompensa para animar a la gente, había una gran recompensa, pero todos tenían miedo, incluso menos una persona. ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este filisteo incircunciso estaba provocando los escuadrones del Dios viviente, pero no había un valiente. Si nos vamos al versículo 49, a la letra dice: Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató. Sin tener David una espada en sus manos, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Sabemos que David era un joven, pero creía en Dios. Ahora, si tú ya sabes la historia, simplemente leímos unos versículos, resumimos, para sacar de esta pequeña historia y de estos textos resumidos algo muy importante. David y Goliat. Todos nos enfocamos en el malo, en Goliat, y alabamos a David. Claro, es de reconocerse, imagínense, era valiente y defendía el nombre de Dios, y así debemos ser todos, defender el nombre de Dios con valentía ante cualquier problema, solo que este problema era una persona muy alta a comparación de la estatura de David, y una persona, claro, con armadura, una persona que estaba preparado para la guerra, una persona que estaba entrenado militarmente hablando. ¿Y David qué hacía? David simplemente pues pastoreaba ovejas, aunque ya había tenido proezas de la mano de ¿quién? De Dios, no de él. Entonces, nosotros muchas veces no dejamos a Dios contar su historia. ¿Y cómo es esto? Bien, nosotros alabamos las historias, nos gustan las historias, pero aquí el autor de todo es Dios. Porque David lo dice: yo vengo en nombre de Dios. Tú vienes a mí con una espada, pero yo vengo en nombre de Dios. Y aquí es donde tenemos que entender qué nos quiere mostrar Dios a través de esa historia. No es simplemente una pelea entre dos y sale el victorioso David y sale perdiendo Goliat. Independientemente de que nos quiere mostrar también de que el bien siempre vencerá al mal, con la mano de Dios, claro.
quiere mostrarnos algo. Pregunto, todos en su momento queremos ser David, en tanto salió vencedor, pero no queremos ser Goliat. Todos queremos ser David, pero no queremos ser Goliat. Entonces, ¿qué nos enseña Dios en esta historia? Una, que Él es el autor y dio el poder, la fuerza para poder matar a Goliat. Él se le entregó a David. Ahora muy bien, nosotros nos enfocamos más en Goliat. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar a entender? Que nosotros podamos entender y ver desde otro ángulo. Que ese es el fin del pecador. Quiere que entendamos que así como terminó Goliat, así terminaremos nosotros. Es decir, nosotros somos Goliat enfrentándonos a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros preferimos hacer las cosas ¿de quién? De vuestro padre el diablo. Entonces Dios a través de esa historia nos quiere contar que si nosotros seguimos tomados de la mano del enemigo, vamos a terminar como Goliat. Nosotros muchas veces somos Goliat y no nos queremos dar cuenta porque no nos gusta. Si vamos tomados de la mano de Dios, posiblemente podamos representar a David. Pero si vamos tomados de la mano de nuestro padre el diablo, claramente somos Goliat. Ahora muy bien, ¿por qué les digo que no dejamos a Dios contar su historia? Porque nosotros muchas veces engrandecemos simplemente a David, o engrandecemos a José, o engrandecemos a Noé, a Moisés. Pero el que está detrás de todo este trasfondo de historia es Dios. Así que permítele a Dios contar su historia siempre que tú leas la Biblia y te encuentres estos relatos. Y recuerda que cuando Dios confronta a dos personas entre el bien y el mal es porque seguramente quiere darnos la lección. Que aprendamos que así como termina la persona que hace daño, así terminaremos nosotros si seguimos revolcándonos en el pecado. Y dime, ¿con quién te identificas hoy? ¿Con David o con Goliat? Que Dios te bendiga.